O si gusta puede ayudarme a leer un texto con voz fuerte y clara. Dice su palabra a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Todos juntos? Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y mi casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis justos y halláis pocos, y encerráis mi casa, y yo en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Punto. En el día 24 del mes sexto, En el segundo año del rey de Darío. Amén. Gloria al Señor. Ya oramos, pueden sentarse. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, Carla. Dios les bendiga, Reina. Es hermoso. Es hermoso este libro y el canto que entonamos, porque aunque se vea desierta una casa, si Jehová va a reconstruir, esa casa vuelve a mirar la gloria, y por eso hemos entonado ese canto hermoso, ¿verdad? Sé que hay muchas iglesias que están pasando en estos momentos tribulación por el asunto de esta enfermedad. En algunos lugares aún no pueden abrir, ¿verdad? O si les permiten abrir, pero con muchas normas. Y si ellos entonan esta alabanza con esperanza, Dios va a poner gloria en esos lugares, ¿verdad? En esos templos donde los han tenido cerrados, Dios va a poner la gloria suya. Y como dice en su palabra que hemos leído, dice: me glorificaré, ¿verdad? En el verso 8 dice: seré glorificado, ha dicho Jehová. Deseo con todo mi corazón que en esos lugares
donde ha estado cerrado por la enfermedad o por algún otro motivo, que esta palabra sea para ellos, ¿verdad? Que Jehová sea glorificado en esos lugares, en un nuevo comienzo, ¿no? En una, como dijo el hermano, reapertura, ¿verdad? Que sea para la gloria del Señor. Voy a entonces a leerles sobre esta enseñanza. Introducción del libro de Ageo. Las circunstancias que hicieron necesaria la profecía de Ageo nos trasladan a los últimos acontecimientos del Antiguo Testamento, cada uno en el libro que se ha estudiado. Cuando la ruina moral de Israel llegó al último término, Dios declaró a este pueblo, lo amé, ¿se acuerdan? Que decía, no es mi pueblo, Oseas 1:9. Mucho tiempo después, las 10 tribus fueron llevadas a la cautividad, como los profetas habían profetizado, ¿verdad? Que un rey grande, una nación poderosa los iba a llevar en cautiverio. Y más tarde también Judá y Benjamín. El enemigo derribó y destruyó Jerusalén y el templo, ya privado de la gloria de Dios. Desde entonces, a los ojos de los hombres ya no hubo casa de Dios sobre la tierra. Es terrible en lo que Israel había pasado, ¿verdad? Por su misma rebeldía, estuvieron un tiempo que adoraban ídolos, ¿verdad? Y por eso Dios los mandó a la cautividad, siendo esclavos, mejor dicho, para que entendamos de una mejor manera. Fueron llevados como esclavos a otras naciones, ¿verdad? Por la desobediencia. Hay que tener en cuenta que cuando estudiamos esto, todas las cosas buenas provienen de Dios. Nada malo no puede provenir de Dios. Y si pensamos, bueno, es que Dios también lo permitió la cautividad, pero ¿por qué? Por la desobediencia de Israel, por la rebeldía de Israel, porque Israel dejaba a Dios de un lado, ¿verdad? Lo dejaba y adoraba ídolos. Entonces, cuando las cosas malas vienen es porque hay algo, ¿verdad? Se han apartado de Dios, excepto la persona que esté siendo probada, como el siervo Job. Desde entonces a los ojos de los hombres ya no hubo casa para donde adorar, donde decir voy a buscar la presencia de Dios. Cuando los 70 años de cautividad anunciados por los profetas Jeremías 25:11, ¿alguien me ayuda? Jeremías 25:11. ¿Por qué es necesario saber dónde están las profecías? Porque cuando estamos estudiando Oseas, Amós, todas estas cosas se dan cuenta. Amén. Cuando hablamos de Ageo y todos estos libros de los profetas menores, ellos están acoplados a una profecía que también están dando otros profetas grandes, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, y este no es la excepción. También en Daniel 9:2, dice, mas en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando todo esto llegó a su fin, Ciro el rey fue suscitado para la restauración del pueblo. ¿Quién es el que inicia que ese espíritu se levante de restaurar el templo? Jehová. Y toca al rey Ciro, pero también toca, dice la palabra, a Zorobabel y a Salatiel, para que ellos sean los principales, porque un pueblo siempre necesita un líder que se levante, que diga vamos a hacer esto. Y estas dos personas se levantaron al escuchar la palabra de la profecía en labios del profeta. ¿Qué profeta estamos estudiando? Ageo. En el 7º mes reedificaron el altar sobre su emplazamiento. Esdras 3:2-3. Vamos a ver Esdras.
Esdras 3, 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Amén? También ahí está el otro libro que está dando la misma profecía, ¿verdad? Ya el cumplimiento. Es hermoso cómo la palabra tiene ese contexto, ¿verdad? Para que algunos dijeran, no, pues ese libro es falso, la Biblia es falsa. No, tiene su contexto la Biblia, ¿verdad? Que cómo Dios compagina, ¿verdad?, la historia y todo lo que Él escribe inspirado por el Espíritu Santo. En el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, ponen los fundamentos del templo con gozo mezclado de tristeza. Los enemigos de Judá se ofrecen para participar en la obra del pueblo de Dios. Los jefes no aceptan, pero el resto del pueblo tiene miedo y la obra es abandonada. La interrupción dura 16 años, motivada durante 6 solamente por el miedo y durante otros 10 por la orden absoluta de no trabajar dada por mandato de Asuero. Esta prohibición debe ser considerada como el castigo de Dios sobre el remanente a causa de su falta de fe. Es decir, hermano, que si el pueblo hubiese tenido fe, Dios mismo hubiera dicho, continúen. El rey dice que no, yo digo que continúen. Pero se da cuenta que Dios también dijo, no, si no tienen fe, pues, ¿para qué? Durante todo este tiempo, en el segundo año de Darío, fueron suscitados los profetas Ageo y Zacarías. Su exhortación produce efecto. Desde entonces todo cambia. El pueblo no se inquieta ni por reyes, ni por hombres, ni por su oposición. El trabajo se inicia y este gran edificio se termina al cabo de 4 años. Aleluya. Es hermoso. Yo creo que esta narración del libro de Ageo debe servir para aquellos que están iniciando un proceso de reapertura en los templos. Quizás hay templos que los miran vacíos cuando antes los miraban llenos, ¿verdad? Entonces, tener la fe de que Dios puede restaurar, tener la fe de que Dios puede levantar, y vale la pena mencionarlo en este momento. Yo siempre digo que hay iglesias que tienen años y se conformaron con que ahí se congregan nada más 3 familias. Ya se convirtió en una iglesia familiar. Deben salir, deben predicar el evangelio, deben llevar el evangelismo y creer que Dios puede ser glorificado en ese lugar. Durante todo este tiempo prosperan, pero no por la orden de Darío, sino por la profecía de Ageo. Y terminaron su obra por orden del Dios de Israel, del cual emanan las decisiones de los soberanos que le gobiernan. Y es algo importante de mencionar en este momento. Cuando el pueblo de Dios tiene fe, Dios mueve montañas. Cuando el pueblo de Dios tiene fe, entonces Dios le ordena hasta al mismo rey Ciro, vas a hacer esto, pero pone en el corazón Dios. Pero cuando la gente no tiene fe, entonces Dios no obra ni en la fe de ellos, ni obra poniendo mandato en los reyes. Quizás hayan personas que te van a ayudar, quizás hayan personas que Dios puede mover para ayudarte en la obra, pero si tú no tienes fe, entonces Dios no va a mover ni a las otras personas.
Aquí es cuando termina la primera parte del libro de Esdras, la cual tiene relación con nuestra profecía. Esta comprende 3 grandes hechos. Número 1, la construcción del altar. Número 2, la colocación de los fundamentos, después de un paréntesis de los 16 años que hablamos seguidos por el despertar del pueblo. Esto es importante, hermanos, no pasarlo por alto. Quizás podemos ir rápido y avanzar, pero es importante no dejar pasar por alto que para que este templo se construyera en los 4 años, hubo un despertar en todo el pueblo. ¿Qué significa eso? Que todos tuvieron un mismo sentir. Pero un pueblo no se levanta, o un ideal de un pueblo, quiero decir, no se levanta si la mitad está en una idea y la mitad en otra idea. O unos dicen, hoy sí y mañana no. Ese no es un mismo sentir. El sentir del Espíritu Santo es hacia adelante. No se detiene, va hacia adelante. ¿Por qué? Porque visualiza desde el comienzo, visualiza la victoria, visualiza el éxito y la culminación de sus ideales. En todo aspecto de la vida se necesita la fe de que vas a lograr algo, ya sea en un estudio, es decir, en una carrera que tengas, en la construcción de una vivienda que tengas, en el querer comprar una propiedad. Si tienes fe y pones a Dios en tus metas, visualizas el éxito y la victoria. Pero si tienes fe, si no, te quedas en el camino. Si no, te quedas con los 16 años encima, 16 años perdidos. 16 años que ellos no hicieron nada, no pudieron construir. ¿Por qué? Por la falta de fe. Recuerden, hermanos, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas porque cuando tienes fe, mueves el corazón de Dios. Amén. Pero para decirle a Dios que tenemos fe, tenemos que levantarnos, hermanos, aunque no tengas fuerzas. Como dice el canto, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. ¿Por qué? Porque tienes fe que Dios te está dando la fortaleza, aleluya. Pero si yo, hermano, desde que comienzo voy negativo, diciendo, no lo voy a lograr, no va a ser posible, ¿verdad? No, así no se logran las cosas. Número 3, la edificación y terminación de la casa, los 3 procesos que llevaron. Esta historia de Israel tiene para nosotros también mucha importancia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Alguien me puede ayudar? 1 Corintios 10:11. Bueno, yo le estoy dando lugar que lo encuentre, pero si lo encuentro yo, por el tiempo. 1 Corintios 10:11. Qué hermosa palabra, más centrada en lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién habla? El apóstol San Pablo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es que es hermano, lo que el apóstol San Pablo dice, la Biblia no es un libro que está ahí nomás escrito, como los libros de texto que pasaron el año y ya, ahí se quedaron los libros, por si alguien los vuelve a ocupar. Pero escuche, que no se nos olvide lo que dice el apóstol San Pablo. Se escribieron como ejemplo. Cuando alguien padece vicisitudes en el Evangelio, o dificultades, como le queramos llamar, viene la palabra y le dice, gozaos y alegraos.
porque así persiguieron a los que fueron antes de vosotros. Hay gente que está antes. Esta noche yo le mando un mensaje a aquella persona que esté en situación difícil y diga, no voy a poder salir. Y le voy a decir lo mismo que dice la palabra. Han habido muchas personas que han estado quizás en la misma situación o en peor situación y han podido salir adelante. Para eso se escribe la historia. Para eso otras personas han escrito la historia o han sido partícipes de la historia. Por ejemplo, hay un joven, hay una joven que ya no le encuentra salida a la vida y dice, no tiene sentido mi vida. Si tomara, vea que es importante detenernos en esto. Si tomara lo que hoy estamos hablando, supiera que han habido personas que han salido adelante. No importando la situación que esté pasando, puede salir adelante, porque otros lo han logrado. Pero recuerde que otros lo han logrado con la ayuda de Dios, número uno, y con fe. Esto es importante, que no nos olvide. No importa lo que estén pasando. La iglesia, no importa lo que esté pasando la iglesia, a punto de cerrar, quizás clausurada, como en estos momentos, en estos días, hay un ilícito que se está cometiendo en una parte de México y en un terreno, ¿verdad? Estaban rompiendo los ductos. Al lado hay una iglesia. Alguien preguntaba, ¿qué pasa con la iglesia? Como si para acusar también a la iglesia. No importa lo que estén pasando. La fe nos va a sacar a flote. Si estamos cruzando las aguas, la fe nos va a sacar a flote. Recuérdense el apóstol San Pedro, ahogándose casi, pero la mano de Jesús lo saca a flote. Amén. Todos los acontecimientos materiales de Israel tienen para nosotros cristianos una contrapartida espiritual o un mensaje. No es evidente en el caso de la iglesia. Ella es como Israel, una institución divina, está establecida en la tierra bajo su responsabilidad, como ella ha fallado y ha caído en la ruina más completa, al haber introducido el hombre elementos corrompidos y corruptores. ¿Dónde se encuentra Israel hoy en día? ¿Dónde encontrar ahora la iglesia de Dios? Quizás se encuentra igual. Israel está corrompido. Yo les decía el otro día, yo sé que hay personas que se molestan con lo que yo digo cuando escuchan este mensaje, porque están como con sus labios bajo un panal de miel. Eso es Estados Unidos para ellos, y por eso se molestan con lo que yo digo. Pero Estados Unidos ha corrompido a Israel. Estados Unidos tiene una moral corrompida y ellos han influenciado mucho a Israel. Y la iglesia también, ¿verdad?, está corrompida. La iglesia, hay pastores, hay evangelistas, hay obispos, hay llamados apóstoles que están corrompiendo la iglesia. Pero ya no, nuestro hermano, yo recuerdo lo que me decía usted aquel día, que hasta en la radio ya no le dicen canto, ¿no? A veces una canción, cantar una canción. Y lo que mirábamos ese día, el hombre, según él, para ganarse a los jóvenes, habla como cholo, que según así tiene que ganarse o así se puede ganar a los jóvenes. La iglesia está corrompida. Ayer estaba viendo yo una persona
está bailando un canto de esos de júbilo. La persona está bailando en el pasillo de la iglesia, pero está bailando haciendo un baile como si fuera rock, descarado totalmente, ¿no? Y no hay nadie que corrija ahí, ¿no? No hay nadie. Realmente todo se permite, ¿verdad? Todo se permite en la iglesia. ¿Dónde encontrar ahora la iglesia de Dios? Sin duda, a los ojos de Dios continúa existiendo en su unidad y la fe así la ve. Sin duda, aquel que es arquitecto, como también es el esposo, se la presentará gloriosa al fin, pero dejada a su responsabilidad. No es a los ojos del mundo otra cosa que un miserable montón de ruinas. En este artículo hablamos solo de la iglesia como casa de Dios, cuya edificación está confiada a la responsabilidad del hombre. Habiéndose consumado la ruina, Dios llama en nuestros días, como en los días de Esdras, a un débil remanente para que construya su casa. Para un judío, la casa de Dios era el templo material en donde él le placía hacer habitar su nombre, Jehová. Para un cristiano, es un templo espiritual compuesto de piedras vivas, destinado a ser una morada de Dios en el Espíritu. Alguien que me ayude leyendo este texto fuerte, Efesios 2:22. En quien vosotros también sois Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. sois edificados juntamente, un solo cuerpo. Ahora, lo que dice esta persona, este escritor que hizo la enseñanza, dice que así como en Israel, para lograr construir el templo, de todas las personas que fueron llevadas cautivas, no todos regresan. Dios elige un remanente, y dentro de ese remanente Dios elige líderes que se levanten para animar al pueblo. Así como literalmente está hablando de Israel, también la iglesia, Dios tiene un remanente que Dios está llamando hoy en día a levantar su iglesia, a reedificar esas piedras vivas, como dice su palabra. Yo veo, hermanos, no puedo evitar pensar cómo es posible que las iglesias hayan decaído en su moral. Tengo como 2 días de estar trabajando. En eso digo, ¿cómo la iglesia permitió que la moda invadiera sus recintos sagrados? Cuando antes las hermanas se vestían de una manera elegante, decorosa, yo me pregunto a diario, porque veo en los trabajos, hermanos, yo no veo, realmente, créanme, yo no veo una posibilidad de que una mujer tenga un armario con ropa honesta, decorosa, para lo que es sacerdocio espiritual. Porque dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Y veo una sociedad que va levantando generaciones y la va levantando, como decíamos, con una cultura que se va arraigando en sus pieles y en sus corazones.
alejada del propósito correcto de Dios. Y cierto predicador predicaba recientemente y hablaba del principio. ¿Se acuerdan que recientemente también dijimos nosotros que Dios le dijo a los israelitas que lo confrontaban? En el principio no fue así. ¿Se acuerdan? Hablando de los matrimonios. Que alguien le decía, no, pero Moisés dio carta a Dios. Y Dios les dijo, en el principio no fue así. Y hoy decimos, en el caso de la vestimenta, podemos decir lo mismo. En el principio no fue así. El hombre estaba desnudo. La mujer estaba desnuda. Y en su desnudez sintió vergüenza y se escondió. Pero vino alguien en perfección, diseñando una vestidura. Pero no era un diseñador de los de ahorita. No era un diseñador de ambos sexos como hoy. Era un diseñador perfecto. Y les hizo, hermanos, su ropita para cubrirlos de pieles de animales. No le hizo Dios una minifalda. No le hizo Dios a la joven porque era una mujer joven. Bueno, en mi pensamiento, mujer joven, no le hace Dios una malla, un mayón. Se lo hace. Por eso me pregunto día a día, ¿en qué momento la iglesia deja pasar la moda del enemigo a la casa de Dios? ¿En qué momento dice la iglesia? ¿En qué momento dicen los encargados de la dirección de la iglesia, llámese presbíteros, obispos, pastores? ¿En qué momento dicen, está bien, dejen que la mujer se vista así? Pero no solo la mujer. ¿En qué momento dicen, está bien, dejen que el varón se vista así? Alejado del principio divino, de una vestimenta ordenada, de una vestimenta que honre a Dios. Yo le digo, hermano, podemos continuar, pero la palabra nos llama a detenernos, a observar. Si yo no leyera hoy lo que la palabra nos está diciendo, yo diría es imposible. Porque yo me pregunto a diario, ¿cuál es la persona que va a decir, yo no me voy a vestir así? ¿Cuál es la iglesia o el remanente que va a decir, yo no voy a seguir las modas del mundo? Porque hay millones de personas que ahorita están viendo el diseño que está saliendo. Hay millones de personas que están viendo la colección de ropa que está saliendo para comprarla. Sin importar, preguntarle al Espíritu Santo, ¿te agrada? Voy a mantener la amistad contigo siempre si yo me pongo esa colección que está saliendo. Pero yo leo la palabra hoy en día y yo sé que va a haber un remanente. Hay un remanente que Dios va a tener en los últimos tiempos para levantar a su iglesia prometida, a la iglesia que Él, el Padre, le ha prometido a su Hijo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no se viste como se viste el mundo. Una iglesia que dice, aunque el mundo se vista así, yo me voy a vestir como cristiano. La mujer de ese remanente va a decir, aunque todo el mundo se vista así, yo me voy a vestir como cristiano. El varón de ese remanente que Dios va a levantar va a decir, aunque todo el mundo se vista así, yo me voy a vestir como cristiano.
cristiano. Amén. Observamos que para el remanente Israel no se trata en absoluto de que éste reconstruya una segunda casa, o para el remanente cristiano no se trata de reedificar una nueva iglesia. Recuerden, no se trata de levantar una nueva iglesia con un nuevo nombre, que un pastor venga y diga, le voy a poner mi propio nombre. No, muchos se han equivocado, han intentado en la ignorancia de los pensamientos de Dios, han ignorado los pensamientos de Dios, y con la suficiencia de la carne de reconstruir una nueva casa se les oye hablar de su iglesia, ¿sí? Entendemos, como si ellos hubiesen reedificado alguna cosa. Su trabajo no es más que una nueva ruina añadida a las antiguas. El Espíritu Santo nos pone cuidadosamente en guardia contra tal locura. A los ojos de Dios, la iglesia, al igual que el templo de Israel, es única, santa, y nunca habrá otra. Pero le voy a mencionar esto porque no me gusta pasar desapercibida algunas cosas. Cuando hablamos de una sola iglesia, también hay una iglesia, la Iglesia Universal Católica, que dice que esa es la única iglesia. Pero Dios dice que es la única iglesia lavada con la sangre de Cristo. Y esta iglesia no está lavada con la sangre de Cristo. Esta iglesia está embriagada con la sangre de los que ha matado. Hay que explicar esto, ¿verdad? Una cosa es que sea una sola iglesia lavada con la sangre de Cristo, y otra es que haya una iglesia que dice que es la única, pero está embriagada con la sangre de todos los mártires. Y esa es parte de la ira que trae Jehová contra ellos. De aquí que en cuanto al templo encontramos expresiones tales como ellos comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, aunque destruida, permanecía ahí siempre. Recuerde, yo creo que no voy a tardar mucho, voy a ir terminando, pero recuerde esto. Y reedificaron la casa que ya muchos años antes había sido edificada, aunque destruida, permanecía ahí siempre. ¿Por qué? ¿Han escuchado la frase? Que lo que es de Dios, para siempre. Aunque el enemigo diga, mire, ya los tengo derrotados, si es de Dios, permanece para siempre. Aleluya. Eso es hermoso, guardarlo en nuestro corazón. La nueva casa es la misma que la antigua. El rey de Babilonia destruyó esta casa, no del todo. El rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. La casa reedificada es la misma que la casa destruida, y aún Ageo dice, hablando de un futuro, y esto es hermoso, y llenaré de gloria esta casa, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo recuerdo una iglesia hace unos 2 o 3 años, tuvieron un tema y en su lema decía, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero yo también le digo esta noche que para que esa gloria llegue es necesario hacer lo de la visión de la cual hablamos. ¿Cuándo fue? ¿El lunes? La visión del altar de Cristo, el lunes, para que la gloria llegue a aquel lugar que está anhelando tener esa gloria postrera, es necesario que aplique la visión que se dio el lunes. Si no, la gloria no va a llegar porque los pórticos están abiertos. Alguien lastimó las paredes. Alguien hizo agujeros en las paredes, hizo pórticos por donde el enemigo ha intentado destruir
la iglesia, hablando de iglesias, de congregaciones. Pero para que la gloria postrera llegue a ese lugar, es necesario la limpieza en el altar. Ojalá que aquellas personas que dirigen iglesias en cualquier parte donde escuchen esta palabra, tomen en cuenta esto, que para reconstruir un lugar, Dios dice que empiecen por el altar. Porque ¿dónde desciende la presencia de Dios? En el lugar santísimo, en el altar, ahí desciende. Aunque sabemos que el velo es rasgado y la presencia de Dios está llenando la casa completa. Pero en el altar es donde están los levitas. En el altar es donde están los pastores predicando. En el altar es donde están los líderes dirigiendo. En el altar es donde están los maestros enseñando. Por eso es necesario la limpieza del altar. Jesús no estaba en el altar. En la visión, Jesús no estaba en el altar. El altar estaba sucio. El rey Ciro dio la orden para que la casa fuese reedificada. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Guarde ese texto. Ageo 2:7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, y ahí apacentará en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Es hermoso cuando Jehová llega y dice, ha terminado tu cautiverio. Yo no sé, termino con esto, porque hoy comenzamos este libro y no quiero agotarlo mucho. El sábado y domingo pues tenemos tiempo, ¿verdad? Pero hoy concluyo con esta parte. Toda aquella persona que ha estado en cautividad, viene un día donde Jesús dice, ha terminado tu cautividad. Termina, tus cadenas son rotas, tus yugos se pudren. Qué hermoso cuando Jesús da la libertad. Recuerden las palabras, porque termina en ese momento. Recuerden las palabras, fe, tener fe en Dios y buscar su presencia, volvernos a Él y ser del remanente. Va a haber un montón. Dios me los bendiga a todos los que han escuchado esta palabra. Va a haber un montón de gente que se llama iglesia, pero también va a haber un remanente que se llama Santa Iglesia. Y uno de los dos es el que va a escalar hacia el cielo. La Santa Iglesia, aquel que esté purificado. ¿De dónde quiere ser? ¿Del montón o del remanente? Porque los demás se quedaron presos. Algunos perecieron en la esclavitud. Algunos perecieron en las batallas. Pero el remanente que regresa es el remanente que va a plantar viñas y va a haber cosechas, va a haber frutos. Iglesias van a haber montón, hermanos. Congregaciones van a haber montón. Pero un solo remanente es el que Dios va a levantar. Iglesias van a haber iglesias donde se le permita de todo, como hemos estado hablando en los temas anteriores. Pero el remanente va a decir, yo quiero ser levantado. Dios me los bendiga. Continuamos el próximo día esta enseñanza.